Muy buenas tardes, queridos estudiantes de competencia comunicativa. Esta tarde vamos a revisar algunos conocimientos relacionados con la cohesión textual, específicamente el uso de conectores y referentes. Empezaremos por ver este pequeño ejercicio inicial. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este texto que vamos a proceder a leer, encontramos una serie de palabras que se repiten con mucha frecuencia. Además de ello, podemos notar que no hay relación entre cada una de las oraciones. ¿Qué es lo que está faltando entonces? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar con la finalidad de que este texto adquiera coherencia y cohesión? Veamos entonces. Si nosotros hacemos los cambios necesarios, vamos a encontrar que el texto se puede mejorar de la siguiente manera. Y tendríamos lo siguiente. Victoria tiene una lesión leve, debido a que ayer ella se dedicó a practicar en exceso natación, deporte que no es su fuerte, aunque es la hija de un campeón olímpico de esta disciplina. En consecuencia, hoy tiene los ligamentos distendidos y, obviamente, la joven no podrá venir a la conferencia, por lo que será usted quien presente al conferencista. La presentación debe ser breve. ¿Qué es lo que observamos en color naranja? ¿Serán conectores? ¿Serán referentes? ¿Para qué están sirviendo? Y lo que está ahora en amarillo, ¿para qué ha servido? Si nos damos cuenta, para sustituir a las palabras que se repetían innecesariamente. Dicho esto, revisemos qué es la cohesión. La cohesión es una propiedad del texto por la cual todas sus unidades van a establecer relaciones entre ellas, ya sean por medio de la conexión o por medio de las referencias. Ahora hablemos de los conectores. ¿Qué son los conectores? Existen muchas teorías acerca de lo que es un conector. A ustedes les estamos presentando algunas de las definiciones más cercanas para lo que va a implicar nuestro trabajo. Los conectores son también llamados conectivos, relaciones conjuntivas o expresiones de transición. Por otro lado, se dice que sirven para establecer relaciones lógicas entre las oraciones y párrafos de un texto. Expresan determinados sentidos y presuponen la existencia de otros elementos. ¿Cuáles son las funciones textuales de los conectores? Tenemos dos funciones, una a nivel de párrafo y una a nivel de oración. Veamos a nivel de párrafo. ¿Para qué sirven los conectores? Primero, para unir lógicamente dos o más proposiciones. Y en un segundo nivel está que aseguran la coherencia interna del párrafo y de esta manera la del texto como un conjunto unitario. Como ustedes pueden observar, en este caso tenemos un texto de 2 párrafos y en esta redacción encontramos subrayados los conectores que permiten el enlace de estas oraciones. Ahora veamos las funciones a nivel de todo el texto. Las funciones a nivel de todo el texto son conectar lógicamente un párrafo con otro y asegurar la coherencia interna del texto. Aquí tenemos también el texto ya ampliado en el que podemos observar el uso de estos conectores. ¿Cuáles son los tipos de relación que se pueden establecer? Tenemos diferentes tipos de relación. Conectores que sirven para aperturar el texto, por ejemplo, conectores como ante todo, para comenzar, en principio. Conectores que sirven para adicionar información, por ejemplo, también, además, asimismo. Conectores causales, como su nombre lo dice, expresan la causa de algo, por ejemplo, cuando señalamos una oración en la que usamos el conector debido a que, porque, ya que, etc. Conectores de concesión, cuando expresan cierta oposición, por ejemplo, cuando dice aunque, pese a que, aún, si bien. Conectores condicionales, cuando establece una relación de condición entre dos oraciones, si, entonces, a condición de que, siempre que. Por otro lado, tenemos los conectores de consecuencia, por ejemplo, conectores como por ello, por tanto, en consecuencia, por ende.
conectores de contraste, que se dividen en dos grupos, los conectores de contraste parcial, como en realidad, verdaderamente, y los conectores de contraste total, pero por el contrario, no obstante, sin embargo. Los conectores de ejemplificación, que son los más usados, por ejemplo, para ilustrar, así como conectores de equivalencia, como por ejemplo, en otras palabras, dicho de otra forma, dicho de otra manera. También tenemos los conectores de orden, primero, en primer lugar, a continuación, en segundo lugar. Conectores de secuencia, que establecen, a diferencia del orden, una secuencia de acciones que no podemos alterar, y ahí tenemos primero, segundo, luego, a continuación, mientras que. Conectores de finalidad, establecen el para qué de una acción. Tenemos ahí a fin de qué, para, con el objetivo de. Conectores de evidencia, por supuesto, naturalmente, obviamente, evidentemente, en efecto. Y finalmente los conectores de resumen, cierre o conclusión, que son los que se usan justamente cuando queremos ya terminar la redacción de un texto. Y ahí tenemos para terminar, por último, finalmente, en conclusión, etc. A continuación realizarán la práctica, desarrollarán los ejercicios que se les van a presentar en la ficha de trabajo. Continuamos ahora con los referentes. ¿Qué son los referentes? Los referentes son elementos de la cohesión que consisten en sustituir adverbial, pronominal o lexicalmente términos o expresiones dentro del mismo texto. También puede ser que las omitamos a fin de evitar las repeticiones que nos obligarían a incurrir en el vicio verbal denominado pobreza léxica. A continuación veremos 4 ejemplos que nos van a ilustrar el uso de los referentes. Por ejemplo, en el primero dice: yo permaneceré en esta oficina, en cambio ustedes no se ubicarán en esta. Vemos lo que está resaltado en naranja sustituye al término subrayado. En el segundo caso, la ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en el siglo XVIII. Este fenómeno cultural tuvo repercusiones políticas y económicas. Nos damos cuenta que este fenómeno cultural sustituye al término ilustración. Todos los empleados le solicitaron un aumento de salario, pero los directivos se opusieron rotundamente. Cuando usamos el pronombre les, nos damos cuenta que se adelanta al significado del término directivos. Y en el último ejemplo vemos: compré unas zapatillas para mi hermana, son de color rojo. Y esa flechita que vemos ahí nos indica que se ha omitido el término zapatillas. De este modo nos damos cuenta que los referentes pueden ser de diferente tipo. El primer tipo de referentes es la anáfora. ¿Qué es la anáfora? Cuando usamos una anáfora, cuando unas palabras se refieren a otras que ya han sido mencionadas y generalmente son pronombres o adverbios. La catáfora es el procedimiento inverso. Son palabras que aluden a otras, pero que no han sido mencionadas, sino que aparecerán posteriormente. En este caso, en el interior del texto se establece una relación de referencia prospectiva, es decir, nos anticipamos a lo que va a venir. Un ejemplo: solo algunos fueron los elegidos, un conejo y una tortuga. Siguiente referente textual: la sustitución léxica. Este mecanismo nos señala que dentro del texto se ha establecido una relación entre los términos, es decir, entre el término que se va a sustituir y el término sustituido. Así buscamos evitar la repetición de un mismo elemento. En este ejemplo, que quiero que observen con detenimiento, se están subrayando 2 términos, los cuales han sido sustituidos posteriormente por otros términos que tienen una equivalencia de significado. En este cuadro podemos observar todos los mecanismos de sustitución léxica. Por ejemplo, tenemos el primer mecanismo es mediante un sinónimo, el segundo mecanismo mediante un hipónimo, el tercero mediante un hiperónimo, el cuarto mecanismo mediante un término generalizador,
El siguiente mecanismo es la sustitución léxica por una definición y el último es mediante una perífrasis verbal. Otro de los referentes textuales, ya para ir concluyendo, es la elipsis. En este caso, esta referencia, a diferencia de las demás, no sustituye, sino que suprime la expresión, pero de un término del cual conservamos el significado. Esta es una de las formas más habituales de referencia en el español. Dicho de otra manera, es una omisión de un elemento de la oración que se sobreentiende. En este caso, para poder señalar que ha habido una elipsis, utilizamos una flecha de doble sentido. Un último mecanismo de referencia es la nominalización, y en este caso es la construcción de sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Esta transformación es un poco compleja y también implica darnos cuenta que no siempre todos los verbos o adjetivos se pueden nominalizar. Por ejemplo, en este caso dice: las hojas de los árboles se mueven, y nosotros, para hacernos referencia a mueven, sustituimos por el sustantivo movimiento. A continuación, cada uno de ustedes desarrollará el ejercicio que les estamos presentando en esta diapositiva, pero lo desarrollará en su hoja de trabajo, el cual va a presentar para cada uno de los demás. Muchas gracias.